Activa de la esperanza es la creatividad. Como educadores ya no puede limitarse a seguir haciendo lo de siempre, ni siquiera a resistir ante una realidad sumamente adversa. Se trata de crear, de empezar a poner los ladrillos para un nuevo edificio por medio de la historia. Primer concepto importante, que la creatividad mata el acostumbramiento, lo esfumina, lo deshace. Por eso es importante el desarrollo de la creatividad y no confundir el espontaneísmo idiota de un chico que hace un monigote diciendo que es creativo. Esa es la torpeza que muchas veces. Si la creatividad supone un juego mucho más importante de disciplina previa y trabajo, no es el monigote que el chico hace, eso no es creatividad. Además tampoco es lo que define el gobierno. ¿A qué llama un gobierno creatividad frente a los docentes? Apela a eso cuando no tiene presupuesto para hacer las cosas o no ha previsto cuál es el programa de acción que tiene que hacer esta tarde en la reunión. Entonces apela a la creatividad de los docentes y uno como ingenio asume esto y comienza a trabajar para sacar a flote el empeño que es de ellos y no nuestro, ¿no? Aquí la creatividad tiene como polo la idea de que el hombre es un pequeño Dios, como decía el chileno Vicente Huidobro, ¿no? Y ese es un concepto muy repetido a lo largo de las épocas, con la misma idea de que el hombre es un creador. Usted ponga en internet creador y le corrige, le pone criador. La palabra creador no existe en Microsoft, porque únicamente es criador el que alimenta con leche con comida, pero creador, el capacitado para generar cosas nuevas no aparece en Microsoft. Sí en el diccionario, pero no en Microsoft. Le corrige con negro, con rojo. No está muy atrasado Microsoft con otras cosas. Volviendo a lo que decía, esta tendencia de ver siempre la producción de humana como una forma de participación en lo divino. Dante le dice que el arte es el nieto de Dios. Y François Mauriac, el gran novelista francés, que dice que el novelista es el mono de Dios, imita como si fuera un Dios, crea destino, crea vida, las mata, las resucita, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo Mauriac? Es un buen francés. Toma frases ajenas y las retoca. La expresión es de San Agustín: el hombre es un simio de él, es un mono de Dios. Él la retoca y parece que fuera novelosísima, ¿no? Entonces, lo que dice concretamente el Papa es que la creatividad como característica de una esperanza activa. Y aquí hay que detenerse en el adjetivo, una esperanza activa. Creatividad en el colegio para generar una creatividad. La esperanza puede ser pasiva, como en el caso de Vladimir y Estragón esperando a Godot. ¿Qué hacen? No esperan nada, aguardan simplemente sentados. No saben ni siquiera quién es Godot, ni quién les va a aportar Godot. Simplemente le han dicho que va a venir un señor. Esto no es esta tensión que pide el Papa de estar como un arco frente a lo adveniente, para utilizar un adjetivo que impuso la Iglesia y que antes no se usaba en los documentos. Frente a lo adveniente, esta es la esperanza activa. Y esa esperanza activa, ¿qué genera? Un proyecto para mejorar la realidad, para superar la realidad. Y el motor de todo es la creatividad. La creatividad se apoya, dice el Papa, en lo existente. Por eso la reflexión del Papa siempre dice: atendamos a lo que hay. Los otros días venía por la calle, vi una placa impresentable, alguna remera que decía: es lo que hay. Auténtica la placa. No hay otra cosa, era eso lo que había, ¿cierto? Ahora, la reforma pedagógica, la reforma educativa se hace a partir de lo que hay, no de otra cosa. Entonces no empezamos con ideologismo a sobreponer a la realidad cosas que no puede aceptar, porque la realidad es una señora que necesita consideración, tratamiento, labiamiento y todo esto para conocerla a fondo y ver qué se puede modificar de ella. Pero sin desconocimiento realista no podemos crear ninguna reforma, ninguna modificación. Lo que está pidiendo el Papa es que no seamos argentinos. ¿Qué es el argentino? Una persona adámica en el peor sentido. Cree que con él comienza el mundo. Adán vio por vez primera la realidad, ¿cierto? No tuvo la felicidad de ver esta realidad plena del imperio humanista. Pero lo cierto es que, de alguna manera, el hombre argentino cree que todo comienza con él. Este tabula-racismo es desgraciado, pero es una constante que está señalada desde el siglo XIX entre nosotros. Comenzamos todo de nuevo. No, lo que dice el Papa es movernos dentro de la tensión entre la novedad y la continuidad, y la articulación de las dos cosas. Es decir, debemos dar lugar a lo nuevo a partir de lo ya conocido. Para la creatividad humana no hay ni creación de la nada, eso lo hace Dios, ni idéntica repetición de lo mismo, eso lo hace un mono. Actuar creativamente implica, eso no dice, comentario no dice el Papa. Actuar creativamente implica hacerse seriamente cargo de lo que hay. Y ese hacerse cargo de lo que hay es el realismo pedagógico.
¿Usted conoce a la gente que recibe? El problema fundamental es a partir de qué comienza usted a construir, ¿cierto? Y es difícil porque el docente sabe, como no saben otras autoridades políticas, que existen facultades de arquitectura, pero no existen facultades de demolición. Cualquier nabo provisto de una demoledora echa abajo un edificio. No se necesita curso para esto, pero para construir sí, y esta es la dificultad. ¿Qué es lo que hay que prestar entonces en esta distinción entre lo que viene y lo que va a venir, entre lo que tenemos y el pasado? Es la atención que es la cualidad más debilitada de nuestros muchachos hoy, porque el sapineo lo lleva, el sapineo digital lo lleva a un requerimiento permanente de distintos ángulos, con distintos estímulos, y no puede aplicar la mente a un objeto, lo que llamaba Descartes, la acaimenti, la punta. ¿Por qué la punta? La atención es la punta de la mente, porque perfora la realidad y entra al tuétano, entra a ver lo que está detrás de la apariencia. Lo que está diciendo es, el Papa lo dirá más adelante, lo que ves no es todo lo que hay. Lo que ves, hay mucho más de lo que ves. El acostumbramiento lleva a no ver las cosas que en realidad debería. El ojo del docente ha ido perdiendo capacidad de penetración en la realidad, cada vez más. El arte de mirar que tiene que reeducar el docente es percibir en un chico una realidad que está oculta, que está potencial, que no la advierte, o en situaciones que se plantean en clase. Bueno, este es, como decía William Blake, es la capacidad de ver en una gota de agua el mar, es decir, detectar esta realidad de la totalidad. Asocia tres palabras el Papa: realidad, utopía y proyecto. La renovación de la realidad se llama mediante la utopía. ¿Y qué entiende por utopía? Por utopía entiende lo que debe entenderse, es decir, no algo irrealizable. El hombre es un animal vivíparo, ovíparo, proyectual, ideológico y utópico. ¿Y por qué es utópico? Porque tiene capacidad de proponerse realidades que todavía no tiene y que son conseguibles. La utopía vale cuando es accesible, cuando se puede lograr. Si no, es lo que llaman los italianos un fantasticare, es decir, dar vueltas en redondo o en soñamientos que nos llevan a anclar en la realidad. Y la utopía es el proponerse un objetivo que todavía no hemos logrado y trabajar para eso. ¿Qué otra cosa hace usted cuando da clase? ¿Qué otra cosa es la educación? Cada clase es una pequeña utopía que usted arma día a día porque tiene un programa. Pro significa, dejemos de lado al ingeniero, programa significa anticiparnos, la letra anticipada, está anticipándole la letra de lo que va a lograr, porque el hombre es el único animal que tiene autozanahoria, es decir, que como del burro se atraca, no quiere caminar más, que hace el hombre que sabe manejarlo, toma una caña, pone una zanahoria al frente y se la coloca delante de las narices al burro. Y el burro avanza atrás de la zanahoria infinitamente, porque también la zanahoria avanzará infinitamente. Pero la diferencia del hombre es que tiene esta potencia para alcanzar metas que logra. La zanahoria se la propone y la alcanza. Entonces el hombre es un animal proyectual y, como dice el documento de la Iglesia, el proyecto da vida a la vida. Y por esto es que la utopía es el motor que usted tiene para modificar la realidad a partir de lo que existe, de lo existente. La mirada utópica no es aérea ni evanescente, es profundamente realista. Es necesario, dice el Papa, proyectar utopías y al mismo tiempo es necesario hacerse cargo de lo que hay. Bien, como dijiste lo mismo, No existe el borrón y cuenta nueva. Este es el tabula-racismo argentino. Ser creativo no es tirar por la borda todo lo que constituye la realidad actual, como se hace en todas las leyes educativas argentinas. ¿Alguien hizo un balance de la ley de CIBE? No. Simplemente se cambió por otro. El problema de la ley de CIBE es grave, gravísimo. La ley actual no padeció esto, pero sí la de CIBE, porque ¿qué fue? Una cultura de trasplante. Se tomó la loxa española y se la trajo acá. La cultura de trasplante no genera nada, simplemente copia. Lo que necesitamos es cultura de cultivo, es decir, traer una semilla, ponerla en nuestra tierra, aportarla con nuestros elementos, hacerla desarrollar, y eso es creación. El error fue el querer aclimatar una planta que entre nosotros no se dio. Entonces, según la expresión del Papa, la creencia de que el mundo es perfectible y de que la persona humana tiene recursos para alcanzar una vida más plena alimenta toda construcción utópica. A usted le pregunto, usted no el periodismo me pregunta, una de las cosas que me preguntó en La Nación a propósito de lo que decía Monseñor, que tuvo la generosidad de citarme, me quiere promover porque no alcanza un nivel. Entonces, me dice, ¿usted es optimista? Y yo no me digo, yo soy educador. Educación igual optimismo. Si usted no tiene optimismo, ¿para qué está?
¿Usted cree que puede modificar la realidad? Por supuesto. Ahora, no el optimismo bobo, un optimismo consciente. Y dice esta frase clave el Papa, pero dicha creencia va de la mano, la función utópica, de la mano con una búsqueda concreta de mediaciones para que el ideal sea realizable. Y aquí tenemos el problema. Las mediaciones son la clave de realización. La vialidad nacional construye camino. El docente es un experto, debería ser un experto en una vialidad diaria para construir caminos hacia, abrir ruta. Esta posibilidad de cambio educativo se apoya en dos palancas. La primera, la realidad histórica de la cual partimos, y el contexto. Habría que insistir mucho en la idea de contexto y de qué manera este mundo posible de utopía, como dice el Papa, el contexto en realidad es la explicación de casi toda la realidad. Uno de los nombres que tiene la educación es utopía. El que podemos dar es utopía. En este plano, un defecto que debemos denunciar en la realidad argentina educativa es la falta de realismo. Saltamos a otro tema. Comunidad escolar, comunidad escolar, fraternidad solidaria. Una frase escueta, simple, pero preñada de sentido, dice: una comunidad educativa es una pequeña iglesia, toma tu torta. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber una cabeza pensante, notable, que oriente, que tiene que haber un conjunto de ministros, digamos, como quien administra una iglesia, y tiene que haber una ley que siga, es decir, que siga la ley básica del PEI, por lo menos en una institución. Recordaba el director cuando hicimos el curso del PEI hace tantos años, siguiendo con optimismo la renovación de DECIBE y tratando de apoyar en lo que era posible aquella realidad, no reaccionando contra ella, por supuesto. Bien, dice: es preciso crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad solidaria, una sociedad incluyente y fraterna. La palabra inclusión se bate en todos los campos en estos momentos y la gente ya no sabe muy bien qué dimensión tiene esta palabra. Pero ¿qué significa la inclusión? Atender a todos, con lo cual se anula la globalización de la indiferencia. Palabras del Papa en la Evangelium Gaudium. La globalización se ha generalizado la indiferencia, ya no vemos entonces qué cosas podemos cambiar, qué cosas podemos modificar. La educación, en realidad, como diría Zubiri, es una forma de preparar al hombre para insertarlo creativamente en la realidad. Si no se realiza esto, no hay educación. Otro punto es el diálogo como camino del encuentro. En realidad, el diálogo tiene dos dimensiones importantes que no están contenidas en las disposiciones ni en los currículos de la educación argentina. Él va a decir: sí, en la ciudad de Buenos Aires hemos comenzado con esto, están comenzando, sí, posiblemente. Primero, el diálogo como vía de comunicación. La educación, dice Alan Bloom, o es socrática o no es. O se dialoga o no existe educación. No es una bajada de línea. Y en estos momentos, ¿cuál es la dificultad mayor que tenemos los docentes con los adolescentes? La comunicación. No podemos dialogar con ellos. Hay un libro tremendo que se llama El silencio de los adolescentes, pues un español y un vasco. El libro es más duro que el vasco todavía que es autor. Pero es cierto, es dificilísimo. Por eso hay que estar atento a una clave que vendrá después, que es la pregunta del muchacho, donde la pregunta abre la puertita. Si no hay puertita, no hay diálogo. La segunda dimensión que importa es que el diálogo es un contenido de enseñanza. En ningún programa vemos al diálogo como contenido de enseñanza. ¿Usted cree que porque pide café con leche y le dice a la mamá que no hay ahora azúcar, usted ya está dialogando? Dialogar significa otra cosa mucho más compleja y a esto se ha dedicado el Papa muchísimo tiempo. Decía que una familia, la cual comienza el aprendizaje del diálogo, yo siempre rescato que en casa éramos muchos, era como un macondo, la mesa nuestra, éramos los 7 hermanos, 2 viejos, 2 tías y 2 abuelos y algún invitado, ¿no? ¿Qué escuela de diálogo que era esa? Porque usted para hablar tenía que, yo era el más chico de todo, tenía que pensar lo que iba a decir para que no se me rieran, no me descalificaran, no se me burlaran. Entonces usted se acostumbraba a medir y pesar lo que decía, a escuchar lo que decía el otro para articular. Esta escuela de diálogo se ha perdido, era muy importante, hoy no la tenemos lamentablemente. Bien, dice el Papa que en el seno de la familia, que es una de las deterioros mayores que tenemos en este momento, hay 3 palabras, no son las que dijo él, sino que son 3, que son perdón, permiso y gracias.
Pero se queda corto el Papa cuando dice que una familia se sostiene con esto. Un club se sostiene con esto, un colegio se sostiene con esto, una academia se sostiene con esto. Sin estas tres palabras no hay articulación, es la realidad. La maestra, dice el Papa, muy interesante, el otro día lo comentaba en una conferencia en otro lado, la maestra ya no es la segunda madre, es la primera madre en muchísimos casos porque la familia no ha enseñado actitudinales, no ha enseñado socialización, etcétera, etcétera. De modo que la escuela que se juegue por responder a estos desafíos deberá entrar en una dinámica de diálogo y participación, dice, para resolver los nuevos problemas de modos nuevos, sabiendo que nadie tiene la suma del saber de la inspiración. Atención con los teólogos laicos en cuestiones que no son religiosas. Los papistas de lo cotidiano son más peligrosos que cualquiera. De ningún modo deben aspirar nuestras escuelas a formar un hegemónico ejército de cristianos que conocerán todas las respuestas, sino que deben ser el lugar donde todas las preguntas son acogidas. Acá está la clave. Yo he señalado muchas veces y sigo repitiendo lo mismo porque mi experiencia me lo ha mostrado, que la educación argentina ha ido consolidando la muerte del diálogo. Pero no únicamente el diálogo, la muerte de la pregunta. El chico es un preguntón nato, esto lo repito siempre, es así. El chico pregunta, ¿qué es eso, papi? Dice, es una mosca. ¿Y qué es una mosca? Un insecto. ¿Y qué es un insecto? Un más pequeñito. ¿Y por qué vuela? Porque tiene alas. ¿Y quién le dio las alas? Dios. ¿Y quién es Dios? Andá a mirar televisión. Y terminó el diálogo. La maestra jardinera no. La maestra jardinera atiende al chico, le sigue al preguntón 1, 2, 3, 10, 15 veces la pregunta. Y lo sigue satisfaciendo porque está alimentando el intelectual potencial que el chico tiene en la pregunta. Ahí es la inteligencia del chico, es el poder preguntar, y la inteligencia del docente es seguirle la pregunta. Hay que aprovechar la pregunta. Yo descartaba a un profesor de religión que en medio de una clase le pregunta a un chico, me vine a preguntar primero qué le pasó, y es que fuiste infeliz, le digo, no se hace eso. Le pregunta a un chico, ¿nos puede hablar de la masturbación? Eso está en la unidad temática 14, capítulo punto 7. Y el pibe dice que qué poca inteligencia. Ahí la pregunta abrió la posibilidad. Y a partir de esa posibilidad se avanza. ¿En qué consiste la escuela secundaria? En invertir el orden de la pregunta. Pregunto yo, dice la señorita Claudia. Y el alumno contesta, lo convierte en un animal, en un mecanismo de pregunta en un mecanismo de respuesta. Eso se consolida en el secundario y cuando llega a la universidad usted le pregunta a los pibes del primer año, vamos a ver, pregúntame algo, ¿qué? Hay que reenseñar a preguntar, ¿qué es la base de la vida intelectual? Entonces, gravísima esta ausencia de la pregunta. Dice el Papa, saber que una pregunta del alumno vale por 1000 respuestas. Tiene clara la cosa. Y a partir de la puertita que le abre, usted pone el pie, traba, para que la puerta no se cierre y sigue pechando hasta que logra entrar en la intimidad del chico con las preguntas. Importante que haya diálogo, por eso dice el Papa, tomar y dar la palabra, generando el espacio para que esa palabra en labios de nuestros niños y jóvenes crezca, se fortalezca, eche raíces y se eleve. Bueno, vamos a dejar un poquito de lado porque si no, no terminamos más. También es interesante el concepto de frutos y resultados que desarrolló cuando era cardenal y que el primero que lo comentó con inteligencia fue Ricardo Moscato. Ricardo Moscato tuvo un momento de lucidez y excelente con los colegas y comentó esto en Consudec, en un número de Consudec, vale la pena. Después todos repetimos lo que dijo Moscato. Pero la distinción del Papa es que el fruto es algo que significa un proceso, una elaboración, es de la naturaleza. El resultado es mecánico, es de la fabricación casi, digamos, tayloriana. De modo que, ¿qué mide PISA? Mide resultados, mide productos, no mide procesos, no mide frutos, mide productos. ¿Cuál sería el equilibrio de la educación? Dice el Papa, articular frutos y productos. ¿Por qué? Porque el hombre no es previsible. Cuando a usted le exigen productos fijos, es porque quieren hacer que el hombre sea previsible y manejable. Y lo que tiene el hombre de notable es que no es previsible, sino que se escapa siempre del ruedo y de la limitación. Dejamos de lado, porque si no el colega se está poniendo incómodo, dejamos de lado la formación integral, dejamos de lado construir ciudadanía, digamos ciudadanía, restauración de vínculos, etcétera, dejamos alfabetización docente, sí, 2 cositas, y con esto vamos terminando. Esperanza sea usted, decía Sartre que el infierno es tolerable con el plazo fijo. Bien, se lo digo con experiencia de suegra en casa. Bueno, 2 cosas señala el Papa interesantes. Primero, la sedia.
La Asedia, nosotros no sabemos muy bien qué es o Asiria, pero en realidad el nombre antiguo es Asedia. En la Edad Media se trataba mucho de esto, que es esa especie de tristeza, de desapego de la realidad, de bajar la guardia que le toma a la gente, que hoy llamamos depresión de alguna manera. Pero fíjese que Dante lo condena como un pecado. Usted como persona no puede aceptarse achidioso. Viene una pareja girando ahí en un círculo y tenía Dante y el primer promotor de turismo internacional, que fue Virgilio, que le dice: Dante, no puedo subir el Colle Giundo, y le dice: a te conviene bachiller al proviaggio, ¿no? Es el primer promotor de turismo que hay, por 3 mundos distintos. Bien, entonces dice: ¿qué son estos? Preguntale. Buen maestro, porque no le contesta, es como segundo sombra, no le contesta, sino que avanzá vos, preguntale: ¿ustedes quiénes son? Y contestan los dos que venían volando: tristi fumo nel aire dolce que del sol se alegra. Fuimos tristes en el aire dulce que se alegra del sol. No es lícito para un cristiano estar infelices en la vida ni tener consideración por sí mismo, porque es feliz la vida, ¿cierto? Hasta la que se suicidó ahora dijo que dejaba un mundo feliz. Acuérdense aquello de Bernarda Alba, cuando la mujer lloraba sobre su dolor, la gente se ahoga en el llanto de su dolor y pierde perspectiva, no levanta la cabeza. Y le dice la mujer teóloga de bolsillo, pero mirá lo que le dice: ten caridad de ti, mujer. Es decir, querete un poco más, no te vengas ahí. Segundo pecado que habla de la Evangelii Gaudium es el abriaqueísmo. Lo dice como pecado el Papa. Es argentino. Yo estoy harto en la academia que venga uno y se me pare enfrente, que no hace absolutamente nada, que tiene carnet de plástico de inactividad engendrada, y me dice: habría que hacer esto y esto. Yo aprendí, ahora digo: excelente idea, hágalo usted. No yo, el abriaqueísmo de los directivos, de los inspectores, de los ministros. Nadie, Sancho, en el mundo es más que nadie, sino ha hecho más que otro. De modo que al abriaqueísmo, out. Dejo la galaxia digital y la globalización de lado, porque si no ya es mucho, y vamos al final un texto interesante que dice el Papa: poner todo en clave misionera, referida a la escuela. Las escuelas católicas, que intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito del Evangelio, constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la cultura. Cada vez que intentamos leer en la realidad actual los signos de los tiempos, es conveniente escuchar a los jóvenes y a los viejos. Los jóvenes porque no tienen el ojo acostumbrado, y los viejos porque no tienen pelito. ¿Está claro? Entonces, atendamos a los dos puntos. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa? El educador tiene que atender a ser un buen lector de los signos de los tiempos. Cuando la higuera comienza a regar brote, está cerca el verano, es lo que tiene que... Y uno tarda en aprender esto. Yo lo aprendí cuando chico. Tuve la gracia de Dios de que tenía una maestra que llamaba Olga Chujoray de Grané, segundo grado, ¿no? Yo era alumno destacado, de pequeño siempre fui vivaz para la lectura, entonces me hacían pasar a leer. Yo leía texto. Nadie lo vio, entonces cuando tenía la maestra y me decía: Pedrito, cuando llegue un punto, mire al frente. Entonces yo iba así. Durante mucho tiempo yo creí que esta mujer me estaba enseñando una modalidad de sociabilidad, de atención al público. No. Me estaba enseñando que uno tiene que ir del texto al mundo y del mundo al texto. De la escuela al mundo y del mundo a la escuela. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Pedro García. Siempre fue así, ¿eh?